Miren este video y van a ver que está mucho más clarito. Si lo encuentro, ¿dónde lo dejé? Acá. Bien. Miren esto atentamente y traten de comprenderlo. Queda grabado igual, no se preocupen. Hola a todos, soy René Lobato, profesora de Economía y de Matemáticas en el Colegio MIT del Parque Tecnológico de Málaga, y hoy os voy a hablar del proceso de creación de dinero. Los billetes y las monedas son creados por las autoridades monetarias competentes, generalmente solo el Banco Central de cada país. Lo que pasa es que los demás bancos también tienen la capacidad de crear dinero. Hay mucha gente que piensa que cuando lleva el dinero al banco o lo deposita en el banco coge ese dinero, lo guarda en una caja fuerte y lo deja ahí guardado hasta que el cliente lo vuelva a necesitar. Eso no es así. El banco lo que hace es que le presta el dinero a otras personas o a otras entidades. Y ahí es donde se empieza el proceso de creación de dinero. Lo vamos a ver con un ejemplo. El proceso de creación de dinero empieza. El Banco Central va a emitir un billete de 500 euros. El receptor de este billete de 500 euros va a ser Manuel, que va a hacer un depósito con esos 500 euros en el banco número 1. Ese depósito de 500 euros. Aún no se ha empezado el proceso de creación de dinero, aún no hemos creado dinero. ¿Por qué? Porque este billete de 500 euros ya existía, lo creó el Banco Central, ¿de acuerdo? El Banco 1 no dispone de la totalidad de los 500 euros para poder prestárselo a otras personas o otras entidades. Tiene que hacer una reserva obligatoria que le obliga las autoridades monetarias para controlar el dinero que hay en movimiento, en circulación en la economía. Es decir, para controlar la inflación. Entonces, le obliga a hacer unas reservas obligatorias, que en este caso se llama eso coeficiente de caja, que en este caso vamos a suponer que son de un 20%, es decir, tendría que dejar como reserva obligatoria 100 euros, y ya tendría entonces una reserva excedentaria de 400 euros. Estos 400 euros sí los puede prestar, y se los va a prestar a María. María necesita este dinero para comprar un ordenador. Carlos está vendiendo su ordenador, y se lo vende a María y recibe los 400 euros. Entonces Carlos, con sus 400 euros, los va a depositar en el banco número 2. Ya en el momento en el que el banco número 1 le presta los 400 euros a María, es donde se está produciendo la creación de dinero, porque la oferta monetaria ha pasado de ser de 500 euros a los 400 más a 900 euros. ¿De acuerdo? María le compra el ordenador y Carlos mete sus 400 euros en el banco número 2. En el banco número 2 vamos a tener un depósito de 400 euros, que igual que el banco número 1 tendrá que hacer una reserva obligatoria del 20%, que serían 80 euros. Es decir, el banco número 2 va a tener unas reservas excedentarias de 320 euros. Esos 320 euros los podrá prestar y se los va a prestar a Ana. Al prestarle el dinero a Ana ocurre igual que antes. La oferta monetaria vuelve a incrementarse. Teníamos 500 más los 400 más los 320 euros. Ahora tenemos un total de 1.220 euros. Como veis, se va incrementando el dinero que hay en circulación. Este proceso se va repitiendo sucesivas veces. Se va incrementando el dinero que hay en circulación, haciendo creación de dinero por parte de las otras entidades financieras que no son el Banco Central. Bueno, ¿y ahora? ¿Se entendió mejor? Profe, tengo una pregunta. Sí, las que quieras. En cuanto más plata preste el banco, digamos, más plata se va a tener que emitir. Exactamente. Porque Y entonces se genera la inflación. ¿Cómo? No, que entonces hay inflación. No, porque si vos tenés... no me quiero apurar, cuando veamos inflación vamos a explicar bien esto, pero se supone que la cantidad de dinero que circula tiene que tener una correlatividad con el empleo y con la producción de bienes y servicios. Si vos emitís dinero en exceso o creás dinero en exceso y ese dinero no va a producción, no produce, no alcanza
a producir cantidad de bienes y servicios que generen un equilibrio en la economía, ahí sí tenés inflación. Fíjate que la profesora esta en un momento habla y dice que si se presta más y no hay un correlato, se genera inflación. Por eso es un delgado equilibrio el tema de creación y emisión de dinero. Genera un equilibrio muy delgado y muy fino, tiene que estar muy aceitado el mecanismo. Por eso dije que no es simple. La inflación, no me quiero apurar, Florencia, pero la inflación se genera por distintas causas. Una causa es la emisión de dinero en exceso. Y como contrapartida, no tener bienes y servicios que estén o que tengan posibilidad de ser comercializados con ese dinero que está circulando, ¿me entendés? Porque es la consecuencia lógica de la escasez. Si vos tenés mucho dinero en circulación y no tenés bienes y servicios, los pocos bienes y servicios que tengas van a tender al alza del precio. Fíjense que hoy en el diario salió una noticia muy clara de esto que te estoy diciendo, Florencia, que aumentó el precio del tomate en exceso. ¿Por qué? Porque está escaseando. Es decir, la gente consume tomate con el dinero que hay y se genera un aumento del precio del tomate, o sea, una inflación sectorial del precio del tomate, porque hay mucho dinero, la gente consume y el producto es escaso. Por eso tiene que haber un equilibrio entre la oferta, la base monetaria, el encaje y las reservas ante el Banco Central. Pero dejémoslo de inflación para la clase que viene. Pregunto, con el video que vieron, ¿quedó un poquito más claro? ¿Siguen teniendo dudas, Catalina? ¿Seguís teniendo dudas? ¿Cuáles? Yo no tenía dudas de eso, pero hay dos cosas que no entiendo. Dale, vamos por la primera. Vamos por la primera. La primera, ¿por qué el banco siempre tiene que tener sí o sí una reserva de esos 100 pesos, por ejemplo, que se ponen? O sea, si no es para la inflación, ¿para qué otra cosa es esa reserva que hace el porcentaje del primer depósito? Traten de sacarse hoy de la cabeza la palabra inflación, no se apuren. Vamos al funcionamiento del sistema financiero. Por dos cosas lo tiene que tener. Primero, porque hay una demanda legal que así lo determina, que hace el funcionamiento del sistema financiero. Y la autoridad legal es la que dice cuánto dinero es necesario que circule en la economía diariamente para que la economía se mantenga equilibrada. Primero, porque hay una demanda legal. Y segundo, porque el banco es un agente que paga y que es intermediario de dinero. No hablo de banco. Cuando hablo de banco me voy a referir a Banco Central, me voy a referir a entidades financieras acá. Las entidades financieras, que son las que intercambian habitualmente dinero, tienen que tener dinero disponible para atender el cobro de un cheque, para atender el cobro de un salario, para atender una extracción de caja. ¿Se entiende? Por eso. Los plazos fijos también, profe. Los plazos fijos son a plazo, es decir, no entran dentro del encaje, porque son a plazo, con vencimiento. Forman parte de la oferta monetaria, pero no de la oferta monetaria. ¿Sí? No forman parte de la oferta monetaria. Por eso dije, la oferta es con los depósitos a la vista. Depósitos a la vista, cuenta corriente, caja ahorro, no plazo fijo. El plazo fijo... Pensé que pensé que el banco tenía que tener esa plata disponible para poder pagar los plazos fijos. No. No entra en la oferta. No el encaje. Por eso digo, diferencien bien. La oferta monetaria es la cantidad de dinero que hay para todos los días, que circula permanentemente. La base monetaria es la oferta más lo que registran como reserva en el Banco Central. ¿Bien? Catalina, la primera cuestión. La segunda. La segunda es que, por ejemplo, si tomamos los 100, los 80 y los 64, que nos da 244, sí. Entonces, ¿en qué momento ese dinero ficticio, entre comillas, que pasó toda la línea de bancos, pasa a ser físico? O sea, ¿en qué momento es el que pasa? ¿Solamente en el momento de la producción del dinero? Porque a mí es como que siento que es como una máquina de unicornios, básicamente. O sea, hacen todos plata y ¿dónde está el equilibrio? Eso es lo que a mí me suena raro. El equilibrio está en que circule ese dinero, el equilibrio está en que se produzca, el equilibrio está en que se consuma, por eso vamos a ver después no me quiero apurar, entiendo tu pregunta, pero vamos a ver conceptos que son conceptos de demanda agregada o demanda global, que los vamos a ver después, que generan el equilibrio en la economía. Ese dinero que vos decís ficticio sirve para prestarse y retorna al banco, a la entidad financiera, retorna al Banco Central y retorna a los particulares porque circula permanentemente a través de la tasa de interés.
ese dinero está permanentemente en circulación, porque es parte de un engranaje productivo. ¿Se entiende? No es que es un dinero que está, como vos decís, ficticio y está en el aire. No, ese dinero está circulando permanentemente. ¿Cuáles son los dos grandes problemas de la economía, o los tres grandes problemas de la economía? Que haya poco dinero, que haya mucho dinero y pocos bienes, o que no haya dinero y no haya bienes. ¿Me entendés? De la conjugación de estos tres problemas es donde vos tenés que sacar el equilibrio. Tiene que haber dinero suficiente para garantizar la solvencia del sistema financiero o la liquidez del sistema financiero, es decir, que circule, el sistema financiero no se quede vacío de dinero. Tiene que haber dinero para que haya transacciones e inversión. Y tiene que haber dinero para que las entidades financieras cumplan con sus compromisos diarios. Del equilibrio de esas tres metas o de esos tres elementos es que está el equilibrio del sistema financiero. Yo entiendo que tienen un montón de preguntas, pero vamos a ir avanzando y las vamos a ir tratando de digerir o de evacuar de la mejor manera posible. Porque nos falta la bolilla 6, que habla de macroeconomía, de producto, de crisis económica y de equilibrio, que ahí volvemos a ver este tema. Pero ustedes ahora quédense con el mecanismo de emisión y de creación de dinero. Sistema financiero argentino. ¿Sí? El dinero que vos decís que se crea permanentemente es el dinero que está circulando. ¿Qué hiciste hoy a la mañana? ¿Te quedaste en tu casa? ¿Saliste? Cata. Sí, trabajé, pero acá, sí. Bueno, ¿no saliste, no compraste nada hoy? Todavía no. Bueno, supongamos que vas a comprar. Ahora somos 20. Hay 20 millones de personas haciendo lo mismo en este momento, comprando, vendiendo. Ahora voy, Cristian, el interés pregunta Cristian. Hay 20 millones de personas que están comprando y vendiendo y circulando dinero. Lo importante al cierre de la jornada en el Banco Central es que haya un equilibrio entre lo que se emitió, lo que circula y lo que prestaron los bancos. O sea que la circulación de todo este dinero, en realidad, de todo este sistema, es porque hay varias transacciones al mismo tiempo y por eso se mantiene. Exacto. Okay. Exacto. Cristian pregunta, ¿y el interés que cobran los bancos qué sería? Yo te cambio la pregunta, Cristian. ¿Qué banco quiere perder dinero? Ninguno. Nadie quiere perder dinero. El interés es la ganancia que tienen los bancos. El interés va en función de la ganancia que tienen los bancos. ¿Quién fija las tasas de interés? ¿Quién fija las tasas de interés? ¿El Banco Central? El Banco Central. El Banco Central da un rango de ganancias, de tasa de interés, en función de distintos tipos de préstamos. Entonces, el interés que fijan los bancos va en función de la ganancia y la tasa de interés que fija el Banco Central. Pero el interés es la ganancia que obtiene el Banco Central, porque el banco o la entidad financiera, ninguna entidad financiera quiere perder. Sí, por eso que cuando el dólar se dispara, suben las tasas de interés para frenarlo un poco, ¿no? Cuando el dólar se dispara, de manual, es decir, a ver, vamos a poner un ejemplo concreto. Si se dispara el dólar y yo tengo pesos, ¿sí? Voy a comprar dólares para transformar mis pesos y tener, como bien decía Keynes, dentro de los determinantes de dinero, una posibilidad de especulación, de mayor reserva de valor en el billete. ¿Cómo hago para bajar esa tentación de comprar dólares? Y tengo que ofrecerle a los particulares algo tentador o alguna buena oferta. ¿Cuál es la forma de darles una buena oferta y decirles no vayan al dólar, vengan al sistema financiero? Elevar la tasa de interés. ¿Por qué? Porque yo te hago hacer un plazo fijo y te pago una tasa de interés del 8% mensual. Entonces, en esa carrera entras a ver si el 8% mensual de la tasa de interés que te da el banco por un plazo fijo le gana al dólar en el atesoramiento. Por eso es una práctica de manual subir la tasa de interés cuando la economía entra en un proceso inflacionario con relación al tipo de cambio, en el caso específico del dólar. Es una forma de atraer al ciudadano para que tenga confianza en el sistema financiero argentino y en el peso argentino. Subir la tasa de interés y decirle, vos tenés 1.000 pesos, te voy a dar una tasa de interés que a fin de mes va a tener 1.500. Pero bueno, tenés que asumir el riesgo como banco, ¿no? A ver si tenés un retorno de ese dinero. ¿Sí? Por eso es complejo, esta bolilla es muy compleja y es muy técnica, ni les cuento la bolilla 6.
pero es posparcial, así que no se preocupen. Pero bueno, Irene, ¿cómo venimos? Bien, bien. ¿Segura? ¿Sí? ¿Sí? ¿Segura? Sí, profe, sí, sí. Y si te pido que me expliques el proceso. Bueno, por lo que entendí, Pará. esto es así. Bueno, Explícalo como puedas, con los términos que puedas, de la manera que puedas. Y no te estoy examinando. Quiero ver si lo entendieron para sacarle todas las dudas. No quiero otra cosa. No me interesa otra cosa. Quiero que lo entiendan. buenísimo. Dale. Solamente voy a ver nada más esta palabrita que me falta. ¿Cómo se Lo que llama? vos- ¿Encaje? Ahí está, encaje, está bien. El Banco Central emite 100. Eso empieza a circular. Si una persona no quiere tener esa plata, lo que hace es depositarlo en el Banco 1, por ejemplo. Ese Banco 1 necesita el 20% para sus gastos administrativos. Entonces quedaría 100 menos el 20%, quedarían 80. Se fue el 20%. Ese 80%, los 80 pesos, lo vuelven a recircular. Se lo prestan a otra persona. Esa otra persona, como quiere generar interés o no lo quiere tener en la casa, lo va a depositar al Banco 2. El Banco 2 absorbe el 20% nuevamente, 8 por 16, quedan 64 pesos. Esos 64 pesos se vuelven a prestar, digamos, a otra persona, vuelve al mercado. Va la tercera persona, y con esos 64 pesos hace lo mismo, digamos, lo deposita en el Banco 3, absorben el 20% para lo que es el encaje. Correcto. Bien. Esos 64 pesos, o sea, lo que en un principio eran 100 pesos, terminaron siendo 244, creo que eran, por Sí. todo ¿Por qué? ese movimiento. ¿Por qué? Porque se fueron sumando los intereses. No, ¿Cómo? las entidades financieras fueron informándole al Banco Central los depósitos que recibieron. Claro. Entonces, el Banco Central de los 100 iniciales le suma los depósitos que recibieron las entidades financieras y ahí multiplicó el dinero. Lo que hay que garantizar después, Cata, es que ese dinero vuelva o que ese dinero exista. ¿Qué pasó con el corralito financiero? El famoso corralito por la salida de la convertibilidad. Ahí No había tiene- para devolver. ¿Cómo? No había plata para pagarle a la gente. El gran problema era el siguiente: como estaba la paridad del dólar y el peso, se suponía que la cantidad de dólares que figuraban en las entidades financieras eran correlativas con la cantidad de dólares que decía el Banco Central, porque era lo mismo tener pesos que dólares. Llegó un momento en el cual hubo una corrida, de la cual se dijo que el Banco Central no tenía la cantidad de dólares suficiente que se correspondían con ese dinero que habían informado las entidades financieras. La base monetaria no coincidía con el dinero que estaba verdaderamente en las cajas de los bancos. Entonces, ¿qué hizo la gente? Fue corriendo a buscar los dólares. ¿Y con qué se encontraron? Con que la oferta monetaria era mayor a la base monetaria y por ende no se podía cubrir las necesidades porque se había multiplicado el dinero, pero no había, matanga, dice Cristian, no había una correlativa de dólares físicos, en palabras de Catalina. Y ahí es donde se rompió el equilibrio, Cata. Lo mismo pasa con los pesos. Lo mismo pasa con los pesos. Es decir, si no hay pesos, pero acá la diferencia está dada, ¿por qué? Porque el Estado puede emitir permanentemente la cantidad de pesos que quiera. La consecuencia de la mayor emisión de pesos es lo que estamos viendo ahora, que es la inflación. Pero en aquel momento, con la convertibilidad, cuando la gente fue a buscar y hacer realidad lo que decía una computadora o un ordenador, como dicen los españoles, eso no estaba vigente, no estaba físicamente palpable, por citar a Catalina que le gusta la palabra físico. ¿Se entiende? ¿Se entiende? El equilibrio está dado por estos 4 conceptos, por eso les dije, tengan en claro estos 4 conceptos: cuál es el encaje, cuál es la base monetaria, cuál es la oferta monetaria y cuál es el dinero bancario. De esos 4 surge todo el procedimiento. Irene, muy bien, ¿eh? Estos 244 estarían trabajando en lo que es el mercado, ¿verdad? Exactamente, están en el mercado, como quieras llamarlo, están circulando en la economía. Ah, está bien, están circulando en la economía. Están Y ese circulando en la 20% economía. que retiene, ese ¿Cómo? 20% de encaje, Sí. ese 20% es para todo lo que es administrativo, o sea, ¿es para el gasto bancario? Es para gastos corrientes que tienen los ciudadanos. Bien.
¿sí? Es para atender una necesidad diaria, por ejemplo, el cobro de un cheque. A Martina Corrientes se le cortó Wi-Fi, está viendo si se puede conectar con datos. Bueno, gracias, Catalina. ¿Se entendió? Muy bien, Irene, lo explicaste muy bien, ¿eh? Los demás, ¿alguna pregunta? Gracias, profe, tengo un 10. No, mentira. Uno. ¿Entidades financieras solamente son bancos o son... Ahora vamos. Ahora vamos a ver todo eso. Bueno, voy a avanzar un poquito entonces. Estamos acá. Bien, acá está el proceso de creación de dinero. Y acá está. Sistema financiero y monetario argentino. Banco Central de la República Argentina y Ley de Entidades Financieras. El sistema financiero está compuesto por estas dos leyes. Por eso les dije, tengan a mano las leyes. ¿Sí? Bien. Cristian, a tu pregunta, ¿cuál fue? Entidades monetarias. Entidades financieras. Entidades financieras, sí, sí. Bueno, ahora te voy a responder antes de llegar entonces. Entidades financieras. Esto lo tienen que tener en cátedras virtuales. Entidades financieras. Ahí ves, Cristian. Quedan comprendidas en esta ley en sus normas reglamentarias las personas o entidades privadas o públicas, oficiales o mixtas de la nación, provincias o municipios que realicen intermediación virtual entre oferta y demanda de recursos financieros. Este es el concepto de las entidades financieras. Y el artículo 2 hace una enunciación de las más conocidas. Enunciación, puede haber más, pero estas son las principales. Los bancos comerciales están a la cabeza. ¿Sí, Cristian? Perfecto. Bien. Bueno, vamos a hablar de la ley del Banco Central. Para que tengan una idea, yo les extrapolé los artículos más importantes que hacen a la materia. La ley orgánica, la Carta Orgánica del Banco Central es muy larga, pero ahí en ese archivo ustedes tienen los artículos más importantes, que son los que vamos a ver. Primero, el Banco Central, ¿qué es el Banco Central? Tiene tres características muy fundamentales o muy básicas. La primera, es una entidad autárquica, es decir, regula absolutamente su funcionamiento de manera independiente. Tiene autorregulación en su materia, es autárquica. Segunda función, o segunda cuestión de importancia. El Banco Central de la República Argentina es el agente financiero del Estado Nacional. El Banco Central de la República Argentina es el agente financiero del Estado Nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que el Banco Central paga por cuenta y orden del Estado Nacional todas las obligaciones que tiene el Estado. Agente financiero. Y el tercer elemento fundamental que hace a la conformación del Banco Central es que tiene función de superintendencia. Superintendencia. ¿Sobre qué? Sobre las entidades financieras. Vieron que existe la superintendencia de seguros que regula el funcionamiento de los seguros. Lo mismo pasa en el sistema financiero con los bancos. El Banco Central, digamos, viene a ser la madre de todo el sistema financiero, que es la que controla todo el funcionamiento del sistema financiero. Esa función del Banco Central se la conoce como función de superintendencia. Vamos a la ley a volcar todos los contenidos que estamos viendo. Por eso le digo, tengan la ley a mano y estudien de la ley. Artículo 1, entidad autárquica. Artículo 3. Artículo 3. Hasta el año 2012, el Banco Central tenía una única función. El 2012 porque fue la última gran reforma del Banco Central. Tenía una única función que era preservar el valor de la moneda. Preservación del valor de la moneda, es decir, en base al encaje, en base a la oferta y la base monetaria, el Banco Central operaba para preservar el valor de la moneda. Después de 2012, el Banco Central vuelve a conformarse en aquella institución reguladora del crédito en la República Argentina. Vuelve a generar el espacio que generó cuando nació en la década del 30 del siglo pasado. Se transformó en la entidad crediticia por excelencia del sistema financiero argentino. ¿Dónde está establecido esto? En el artículo 3. Esperen un poquitín. Profe, perdón, ¿cuál era la función antes de la reforma? Preservación del valor de la moneda, Victoria. Gracias. La única función que tenía era preservar el valor de la moneda. La única función.
Del 2012 en adelante, el Banco Central tiene por finalidad, ahí lo tengo, artículo 3. ¿Lo ves, Victoria? ¿Se ve? Bien. En la medida de sus facultades, y ahí están las tres, por eso se dice función tripartita del Banco Central. Estabilidad monetaria, ya no preservación del valor de la moneda. Estabilidad financiera, es decir, garantizar que el sistema financiero funcione armoniosamente. Y la tercera función es el empleo y desarrollo económico con equidad social. Es decir, tiene que promover estas tres actividades: estabilidad monetaria, estabilidad financiera y la promoción del empleo y desarrollo económico con equidad social. Hoy estas son las tres finalidades del Banco Central de la República Argentina. Funciones, fíjense que yo les voy cortando artículos. Funciones, artículo 4. Les marqué las más importantes: regular el funcionamiento del sistema financiero y aplicar la ley de entidades financieras. Acá, artículo 4, inciso A, tienen la función de superintendencia. Artículo 4, inciso A, función de superintendencia. Artículo 4, inciso B, regular la cantidad de dinero y tasa de interés y regular y orientar el crédito. Cata, ¿dónde está Cata? Acá. Ahí tenés el dinero ficticio o el dinero real. Regular la cantidad de dinero que circula en la economía. ¿Qué te quiero decir, Cata, con esto? Si el Banco Central tiene interés que circule más dinero, reducirá el encaje. ¿Por qué? Porque presta más y promueve una expansión del dinero y por ende una expansión de la producción. Si el Banco Central quiere achicar la cantidad de dinero porque se le viene un proceso inflacionario, ¿qué hará? Aumentará el encaje, atenderá gastos de caja y punto, y no expandirá su política monetaria. Porque el Banco Central tiene una función fundamental que es la de controlar la política monetaria. La política monetaria implica la emisión de dinero y el control de dinero en los bancos, en las entidades financieras. ¿Se entiende? Profe, ¿y cómo pueden controlar todo esto que surgió? Yo por lo menos lo conocí hace poco, lo que es bitcoins, y porque es una moneda eso. Y ahora acá, de hecho el otro día vi que había una casa que la vendían y decían acepto bitcoins o criptomonedas, algo de eso. Una casa ¿Qué pasó acá en Argentina. Bien, ¿qué pasó con el Bitcoin hoy? No tengo ni idea. ¿Qué pasó? Se vino Pero no abajo. es una moneda Se despedazó. de curso legal. Exacto, porque China, que es el principal agente financiero a nivel internacional, salió en el diario de hoy, en La Nación. China, que es el principal agente financiero a nivel internacional, dijo que el Bitcoin era una moneda ilegal, y por ende las transacciones con los empresarios chinos y las entidades financieras chinas no se realizan en Bitcoin. ¿Te imaginas la caída del Bitcoin? El Bitcoin es una moneda que está funcionando hace más de 10 años, que está restringida a un círculo específico y que es una moneda virtual que tiene una valoración en el mercado, pero no es un mercado legal. Es como el dólar paralelo. Se mueve entre pequeños, digamos, ahorristas o formadores de precio del Bitcoin, acuñada de una manera determinada. Si vos tenés un Bitcoin, vos tendrás que hacerlo cotizar en bolsa, se basa en la confianza, así como todas las monedas, dice Cristian, se basa en la confianza. Tendrás que hacerlo circular como moneda y de acuerdo a lo que regule el mercado tendrás la valoración del Bitcoin. ¿Qué pasó ayer que circuló esa noticia de las monedas de $1 mal acuñadas? ¿Tampoco lo vieron? Pagan en dólares ahora. Subió vendían a 15, el valor, 15.000. subió el valor. Subió el valor, bajó el valor. Bueno, hoy dijeron que no tenía ningún valor ese tipo de monedas. Así que no se gasten en buscar entre sus monederos o billeteras monedas de $1 que diga provincia, porque no sirve para nada. Hoy mismo también lo dijeron. El Bitcoin es un mercado pequeño, como dijo Cata, es un mercado ilegal, manejado por un grupo accionario que hace subir y bajar el valor de esa moneda que es virtual. El problema es la confianza, como bien dijo Cristian. Fíjate vos que los chinos dijeron, hoy a la mañana dijeron, o sea, ayer, dijeron que era una moneda totalmente ilegal y que ellos no la aceptaban como medio de transacción, no era aceptada como medio de transacción, y la moneda cayó, automáticamente cayó. Son monedas que circulan en pequeños círculos. ¿Sí? Bien, sigo. Actuar como agente... Inciso C, actuar como agente financiero del Estado Nacional, es decir, como les dije hoy, paga por cuenta y orden del Estado argentino. Inciso C.
concentrar y administrar reservas de oro, divisas y otros activos externos. ¿Qué pasó el fin de semana con el famoso DNU? No sé si vieron, sobre los derechos especiales de giro que iba a prestar el Fondo Monetario Internacional. ¿No vieron nada de eso? Eso que les dije, ¿eh? Miren Noticias Económicas. Se armó un bochinche. ¿No vieron nada? Bueno, no importa. Traten de verlo ahora en más. El Banco Central de la República Argentina, además de tener los dólares disponibles o no, los dólares que hay en Argentina, de regular esas reservas en dólares, regula todas las reservas en monedas que no son pesos argentinos. Por ejemplo, euros, oro, metales preciosos, plata, derechos especiales de giro, que es la moneda que emite el Fondo Monetario Internacional y que se toma como unidad de cuenta para los préstamos del Fondo Monetario Internacional. Bueno, una de las funciones del Banco Central es resguardar todo ese tipo de reservas o de monedas o de metales preciosos. Es como la caja de todos los metales o mercancías o monedas a nivel extranjero. Además de orientar el préstamo, estoy viendo el costo. Casi lo mismo pagar en Bitcoin que con billete de Star Wars. Sí, no tanto, Catalina dice, pero vale un poquito más el Bitcoin que el billetito de Star Wars, de Darth Vader. Pero decía, el Banco Central lo que hace es resguardar todas las reservas que tiene el Estado Nacional en otras monedas que no sean pesos, y que las utilizará para obtener mayor liquidez, por un lado, en el caso del oro, las divisas o metales preciosos, y hacerlas efectivas en caso de tener que cancelar obligaciones a nivel internacional. Por eso habla también de activos externos. Inciso F, ejecutar la política cambiaria en un todo de acuerdo con la legislación que sancione el Honorable Congreso de la Nación. Este inciso es un inciso que quedó de lado durante la vigencia de la ley de convertibilidad. Durante la vigencia de la ley de convertibilidad, ¿cómo se evaluaba la relación o el tipo de cambio entre el dólar y el peso argentino? Había una paridad, un peso, un dólar. El Banco Central, durante esa instancia, es decir, de 1991 a fines del 2001, o principio del 2002 fue, durante esa instancia, este inciso no lo utilizó. ¿Por qué? Porque el Banco Central era un mero agente de caja. El sistema de convertibilidad se llama sistema de caja de conversión. ¿Qué significa el sistema de caja de conversión? Que se ancla la moneda local, el peso en este caso, a una moneda específicamente fuerte o especialmente fuerte a nivel internacional. En ese momento era el dólar. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema está dado porque el Estado que acepta el sistema de caja de conversión o el sistema de convertibilidad tiene que tener el suficiente equilibrio como para mantener la misma cantidad de dólares y la misma cantidad de moneda propia. Si eso no pasa, pasa lo que pasó con el corralito financiero, que había mucho más dinero propio no convertible en dólares, sistema de caja de conversión. Se salió de la convertibilidad porque el sistema financiero no daba, es decir, porque no había posibilidad de dar dólares, entonces se tuvo que hacer una reevaluación del tipo de cambio. Y el dólar pasó de un peso por dólar, o un dólar por peso, a un dólar por, la fórmula era 1,40 más ser, es decir, se devaluó la moneda argentina y se aplicaba un coeficiente de actualización. Entonces, este inciso que les mostraba recién se corresponde a la época de la convertibilidad. O sea, durante la época de la convertibilidad no se utilizaba ejecutar la política cambiaria. Hoy, ¿cómo es la política cambiaria argentina? Hoy la política cambiaria argentina establece un sistema de tipo de cambio fija la paridad entre la moneda propia con una moneda extranjera, en este caso el dólar, flexible o de flotación. ¿Qué quiere decir? Que el mercado determina el valor de la moneda o la relación de la moneda con el tipo de cambio. ¿Qué tipo de cambio tenemos hoy con el dólar? Tenemos un tipo de cambio regulado por el Estado, pero también tenemos un tipo de cambio paralelo. Y el Estado tiene un determinado interés en mantener el valor del tipo de cambio. ¿Cuánto sale el dólar hoy? No el paralelo,
El Creo que 109. 109, ¿y qué tenés que agregarle a eso? El impuesto país solidario, ¿El 30%? el 65%. Ah, no 35 compro tantos dólares. dólares, profe. A ver. ¿Eh? No soy de comprar dólares. Bueno, Antes pero- compraba con la cuenta del Banco Provincia, pero después hicieron así y no dejaron comprar más. ¿Viste? Bueno, ahora tenés que agregar el 65%, porque el Estado tiene un interés en mantener el dólar en esos valores. En esos valores no lo fija el mercado, lo fija el Estado. ¿Se entiende? Y lo regula el Estado en función de las distintas demandas u ofertas de divisas. ¿Eh? Ah, no está 98,58. ¿A eso hay que sumarle el 60%? El 65, 30% del impuesto país solidario, más el 35% de retención por impuesto a las ganancias, que el año que viene vos, cuando cierra tu ejercicio fiscal, podés pedir que te lo devuelvan. Pero el valor ese ha variado. Bueno, pero lo que les quiero hacer ver es que la función del Banco Central es controlar la política cambiaria. ¿En función de qué? De las leyes en materia cambiaria que establece el Congreso. Sigamos avanzando. Operaciones del banco. ¿Pero me queda cuánto tiempo? 1 minuto me queda. Son y 23. ¿Y media volvemos y continuamos? ¿Sí? Vayan pensando a ver si queda algo en el tintero. Nos vemos y media.